Buenas noches, bienvenidos al programa número 126 de Economía al Cuadrado, ganador del Martín Fierro el año pasado. Hoy el furcio, hoy vamos a hacer la primera entrega seguramente de 2 entregas que a mi juicio son muy importantes. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar y entender por qué nosotros, los argentinos de a pie, los cuentapropistas, los independientes, los profesionales, las pymes, micropymes, empresas de todo tamaño, por culpa de los políticos, tenemos que esperar mucho más dólar y mucha más inflación en la película del 2022 y 2023. Mucho más suba de ambas cosas que en el 2020 y 2021. Lo vamos a explicar acá en Economía al Cuadrado. Como siempre, primera entrega con este tema. Vamos a ver qué decían estos 3 crápulas del gobierno nacional que tenemos detrás. Señor director, vayamos. Miremos esta placa. Tenemos a Felepti arriba, su pseudo jefe abajo, Martín Guzmán, y el jefe de todos, supuestamente, el presidente Alberto Fernández. Guzmán admite que la inflación de marzo iba a ir muy mal y que él no puede hacer milagros. Ni un milagro va a hacer que la inflación sea en 2021, en 2022, 2023 más baja que en el 2020 y 2021. Aparte de los milagros, yo soy agnóstico, para mí no existen. Y para los creyentes solamente lo hacía Jesús. Así que esto está fuera del menú. Feletti culpó a Guzmán por la inflación y pidió retenciones móviles y volvió a advertir, esto se pone muy feo. ¿Qué le contestó Guzmán? Quédate piola, quédate tranquilo. Yo tengo un plan para controlar al dólar y controlar la inflación. Y mientras tanto, Albertito Fernández, mientras óleo calcáreo en mano, mientras cambiaba pañales con un poco de bosta, que se le va a poner más fea el mercado del dólar y la inflación que la propia bosta, dijo, la inflación, seguimos con las creencias religiosas, es culpa de diablos. Entonces, nosotros te vamos a explicar de qué es culpa la inflación y el dólar. Y te lo vamos a explicar con lujo de detalles en esta primera entrega que tendrá otro programa después. Vayamos al grano. Primero, acá pareciera que te llevo a la facultad, pero te la voy a hacer mucho más fácil. Acá te presento un eje cartesiano. Tenemos abajo la cantidad de dinero, en el eje de la Y el poder adquisitivo del dinero. Acá tenemos la oferta monetaria en vertical y pendiente negativa la demanda de dinero. ¿Por qué en el eje de la Y está el poder adquisitivo del dinero? Muy sencillo, porque es trascendental entender qué pasa con el poder adquisitivo del dinero. Porque el dólar sube si el poder adquisitivo del dinero cae. Y cuanto más cae el poder adquisitivo del dinero, más va a subir el dólar. Al mismo tiempo, cuanto más caiga el poder adquisitivo del dinero, también más se va a acelerar y más va a trepar la inflación. Por lo tanto, es vital saber qué sucede con el poder adquisitivo del dinero. Ahora, señor director, miremos el chart. El poder adquisitivo del dinero es determinado por la intersección de la curva vertical, oferta monetaria, y la curva con pendiente negativa, demanda de dinero. Entonces, imagínense, quédese conmigo, señor director, que la economía está en un punto como este. El poder adquisitivo del dinero es poder adquisitivo del dinero sub cero. Ahora, imaginemos que viene el gobierno y emite. ¿Por qué hay que imaginar esto? Porque el gobierno emitió y gran parte de lo que emitió todavía no terminó de hacer efecto. El gobierno emitió y una parte de lo que emitió no empezó a hacer efecto. Y además falta que emita más.
Entonces, es trascendental saber qué pasa cuando emite. Si el gobierno emite, esta curva vertical MS sub 0 pasa a MS sub 1, se corre hacia su derecha del televisor y la nueva intersección con la demanda es este punto. ¿Qué pasa? Poder adquisitivo del dinero sub 1. Cae el poder adquisitivo del dinero. Si cae el poder adquisitivo del dinero, porque el gobierno emite, va a haber más suba del dólar y más inflación. Primer gráfico, se lo acabo de explicar. Voy a pasar al segundo gráfico. Tratemos de explicar la otra curva, la que tiene pendiente negativa. Quedémonos conmigo. La curva verde es la demanda de dinero. Como puede ver ahí en el chart, la demanda de dinero tiene dos partes. En azul, la demanda de dinero por motivo transacción. O sea, los pesos que demandamos para comprar bienes y servicios. En rojo, la demanda de dinero por motivo ahorro. O sea, los pesos que demandamos para ahorrar en pesos. No se ría. ¿Ok? Bueno, la suma de lo azul más lo rojo da la demanda de dinero total, que es lo verde. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si hay recesión y cae la cantidad de transacciones económicas y hay menos demanda de dinero por motivo compra de bienes y servicios, va a caer lo azul. Y va a caer la demanda de dinero verde, porque cae uno de sus dos componentes. Ahora, cada vez que los argentinos decidimos salirnos del peso y pasar a ahorrar en dólares, y entonces dejamos de demandar pesos y pasamos a demandar dólares, el componente rojo cae. Si cae el componente rojo, cae la demanda total, que es la verde. Si suceden las dos cosas en forma conjunta, o sea, si cae la demanda de dinero por motivo de transacción y cae la demanda de dinero por motivo de ahorro, va a caer todavía más la demanda total de dinero, que es lo verde. Voy a pasar al tercer chart para ver qué acontece cuando cae una de estas dos o las dos que generan una caída de la demanda de dinero total. Sencillo. Tercer chart. Imagínense que el gobierno nunca emitió, no va a emitir, no va a seguir emitiendo, pero se enfría la economía, aparecen números negativos de nivel de actividad y cae la demanda de dinero. Imaginémonos que los argentinos dejamos de jugar a los plazos fijos ajustados por UVA, dejamos de demandar dinero circunstancialmente en pesos para ahorrar y hacemos lo que hicimos durante toda la vida. Decimos, bueno, hasta acá llegamos, nos pasamos a dólar. Bueno, la demanda de dinero cae. Entonces, esta intersección que generaba el poder adquisitivo de dinero sub 0, cuando cae la demanda de dinero pasa a este punto. Y tenemos un poder adquisitivo del dinero sub 1 inferior. O sea, cuando se relaja, cae la demanda de dinero, aumenta el poder adquisitivo, cae el poder adquisitivo del dinero y eso es suba del dólar, aceleración de la inflación, aún sin que hayan emitido nada. Voy a pasar, señor director, al cuarto chart. Miremos qué pasa, qué es lo que hay que mirar cuando suceden las dos cosas juntas. El gobierno emite por un lado expandiendo la oferta de dinero y por el otro cae la demanda de dinero. Cuarto chart. El gobierno emite, cae el poder adquisitivo del poder adquisitivo del dinero sub 0 al poder adquisitivo del dinero sub 1. Eso de por sí ya es suba del dólar, aceleración de la inflación. A ver, nosotros, los individuos, cuando vemos que eso impacta negativamente, como muestro en el poder adquisitivo del dinero, nos defendemos. ¿Y cómo reaccionamos? Contraemos la demanda de dinero por motivo ahorro. La demanda de dinero cae de MD sub 0
a MD sub 1, potenciando, como muestro, perdón, la caída del poder adquisitivo del dinero, que cae a poder adquisitivo del dinero sub 2. Eso genera todavía un segundo round de más suba del dólar y más aceleración de la inflación. Ahora bien, esta suba de la inflación y suba del dólar impactan negativamente ¿en qué? En los salarios, en el poder adquisitivo de los salarios, en el consumo. Eso genera un segundo round de caída de demanda de dinero, que cae de MD sub 1 en azul a MD sub 2 en verde. Con lo cual el poder adquisitivo del dinero cae todavía mucho más. De poder adquisitivo del dinero sub 2 a poder adquisitivo del dinero sub 3. ¿Qué les trato de mostrar, señor televidente? Que esto es lo que pasa y va a seguir pasando en la economía argentina. Con lo cual hay que esperar que en la película de mediano y largo plazo se potencie la caída del poder adquisitivo del dinero y entonces vuelva a haber rounds de salto del dólar y salto de la aceleración de la inflación. Este gobierno, lo que le queda de mandato 2022-2023, ya hipotecó el escenario monetario. No puede hacer nada para contrarrestar esto. Entonces, paso al siguiente chart, señor director. Achico, que creo que quedó ahí. Esto es el contrafáctico. ¿Qué debería hacer el gobierno para evitar que caiga el poder adquisitivo del dinero? Entonces suba el dólar, entonces no suba el dólar y entonces no se acelere la inflación. Primer chart a su izquierda. Como este gobierno emitió y seguirá emitiendo, lo cual implica una traslación de la oferta de MS sub 0 a MS sub 1, que es esto, para que no suba el dólar, para que no se acelere la inflación, tendría que ir de rodillas a Luján, ya que es tan creyente, y tendría que esperar que en un contexto donde cada vez hay más pesos, la gente quisiéramos más pesos y aumentara la demanda de dinero. O sea, la única manera de evitar que suba más el dólar en la película de mediano plazo y que la inflación no se acelere es que por arte de magia milagrosa en un contexto donde emitieron un montón y van a seguir emitiendo, aumente la demanda de dinero. Esto no va a pasar. La demanda de dinero va a volver a caer. Entonces, entendamos que si la demanda de dinero va a volver a caer, ¿qué debería pasar para que se mantuviera el poder adquisitivo del dinero y no subiera nuevamente el dólar y no se acelerara la inflación en la película de largo plazo? Lo tienen en el chart a su derecha del televisor. Bueno, una caída de la demanda de dinero, ¿qué es lo que va a pasar? La única forma de que no terminara repercutiendo en más dólar y más inflación es que la oferta monetaria se achicara, que el gobierno tuviera capacidad de reducir la cantidad de pesos, trasladando la oferta de MS sub 0 a MS sub 1 hacia la izquierda para que el poder adquisitivo del dinero permaneciera inalterado y en consecuencia se mantuviera estable el dólar y el nivel general de precios. Esto no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque el gobierno va a seguir emitiendo y porque las LELIQ y los pases, que son emisión de base monetaria a 7 días, a 21 días, son un taxímetro que se capitalizan cada 7 y 21 días a una tasa que el Banco Central ya subió, si no me falla la memoria, 4 veces en lo que va del año. O sea, el contrafáctico, lo que yo procuro mostrarles es que nada de esto va a acontecer y que hay que esperar que el poder adquisitivo del dinero en la película del 2022-2023 siga cayendo y en consecuencia
vuelva a haber saltos del dólar y después aceleraciones de la inflación, que ya no se van a acelerar desde un piso del 3% como antes, se va a acelerar de un piso, digamos, un número arbitrario del 5%, porque en lo que va del año, en los primeros 3 meses la inflación ya fue del 6.7%, del 4.7% y del 4.0%. Señor director, paso al siguiente gráfico. A ver, este gráfico está cortado a propósito en 2019, como ustedes pueden ver. Le cuento, pongamos en grande y después volvemos a mí. ¿Qué tenemos en rojo? La inflación interanual a todos los meses de diciembre, 2003-2019. Y en verde el tipo de cambio libre hecho con el dólar blue desde el 2003 al 2019. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que tanto para la inflación como para el dólar libre hay una tendencia creciente. Volvamos al piso, por favor. Pero esta tendencia creciente no es lineal, sino que es polinómica. Se acelera la suba de la inflación, se acelera la suba del dólar libre en la tendencia de mediano y largo plazo. ¿Por qué lo corto en el 2019? Porque ya vemos que inclusive hasta el segundo antes de que asumiera este gobierno, se aceleraba con Cristina, se aceleraba con Néstor, se aceleraba con Cristina, se aceleraba con Mauricio Macri. Y corto en el 2019 para que pensemos. Ayúdenme, televidentes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que todo lo malo en la esfera monetaria sigue igual con la misma intensidad de putrefacción o empeoró en realidad en relación a la tétrica herencia de Mauricio Macri? Nadie puede dudar que todo esto empeoró. Este gobierno emitió un montón más del montón que había emitido Macri, del montón que había emitido Cristina y del montón que había emitido Néstor. De hecho, cada uno fue emitiendo cada vez más. Cristina más que Néstor, Macri más que Cristina y este más que Macri. Y del otro lado, nosotros, del lado de la demanda, cada vez queremos menos los pesos. ¿Qué les quiero decir con este chart? Que está cortado a propósito a fin del 2019. Que esto se tiene que hacer mucho más exponencial, la suba del dólar y de la inflación, en la película del 2020-23 punta a punta en todo el gobierno de Alberto. Y en la segunda mitad del gobierno de Alberto, si es que lo termina, va a ser todavía más empinado que en su primera mitad. Paso al siguiente chart. Ahora, acá tenemos el tipo de cambio real. Miremos este chart, lo ponemos en grande y después volvemos a mí. El tipo de cambio real es el dólar ajustado por inflación. Tenemos en azul el dólar oficial, en bordó el dólar blue y en verde el dólar contado con liqui. ¿Qué vemos? Que desde que se acabó el endeudamiento al cual estuvo acceso Mauricio Macri, que mantenía el dólar en términos reales, o sea, ajustado por inflación, bajo artificialmente a partir de la entrada de dólares en endeudamiento, desde el comienzo del 2018 a la actualidad, el dólar en términos reales, como puede verse en las líneas verde y bordó, cada vez es más caro. O sea, volvamos al piso. En términos reales, cada uno de nosotros tenemos que trabajar más semanas, más días, más horas, señor director, señores televidentes, para comprar menos cantidad de dólares, porque cada vez nos cuesta más comprarlos. Donde se ve en la tendencia de mediano y largo plazo. A ver, la ciencia económica
los economistas solamente podemos explicar el tipo de cambio en términos reales, que es lo que importa, en la tendencia de mediano y largo plazo, en esto. A ver, si mañana renuncia Alberto, yo no puedo saber si va a renunciar. Y no puedo saber cómo se lo va a tomar el mercado, para bien o para mal. Son acontecimientos que van a provocar cimbronazos de suba o bajas que la ciencia no los puede explicar, ni predecir, ni anticipar. Ahora bien, ustedes fíjense que lo importante es la tendencia de mediano y largo plazo de la suba. ¿Qué muestra? Que el dólar le gana por robo a la inflación. Porque si no le ganara el dólar por robo a la inflación, esto no subiría. ¿Ok? ¿Y por qué tiene que subir? Muy sencillo. Porque una economía, cuanto peores tengan sus fundamentos, a ver, una economía, cuanto más emita, cuanto menos demanda de dinero tenga, cuanto más pese su deuda, cuanto menos pagable sea su deuda, cuanto mayor sea el tamaño del Estado, mayor sea el gasto público, mayor sea la presión tributaria, mayor sea la demanda del Estado y el tamaño del Estado, y en consecuencia más difícil le sea al sector privado hacer negocios, ganar dinero, menor va a ser la inversión, menor va a ser la acumulación de capital, menor va a ser la tasa de crecimiento y por ende menos va a crecer la economía, menos riqueza se va a generar. Cuanto todo esto sea peor, la moneda va a ser menos sana porque la moneda es consecuencia de los fundamentos macroeconómicos. No es causa, es consecuencia. A todo peor, a todo lo que acabo de describir peor, más débil va a ser la moneda. Y en consecuencia, más alto va a ser el tipo de cambio real. Claramente, hoy parados en el 2022, estamos mucho peor que en el 2018, 17, 16, 15, 10, 8, 7. Inclusive, estamos mucho peor que en el 2002, 2003. A ver, en el 2002, 2003 se hizo un ajuste fiscal de 8 puntos, se pasó de un déficit primario de de un déficit financiero, incluyendo los intereses, de menos 4 más 4. Ese numerito hoy es menos 5. ¿Ok? En aquel entonces había demanda de dinero. En aquel entonces el peso de la deuda era inferior, pero además no se había reestructurado. Ahora ya se reestructuró. O sea, eso no se lo puede mejorar. En aquel entonces el stock de capital físico, tecnológico de la economía era 100.000 veces mejor que en la actualidad, porque veníamos de un proceso con una inversión más o menos decorosa en los 90. El capital humano era mucho mejor en aquel entonces que hoy en día, porque tenemos 20 años más de decadencia de la educación. De hecho, fíjense que en el 2003 la inflación cerró en 3.7, en el 2004 cerró 6.1. Entonces, todos los fundamentos macroeconómicos del 2002 eran mejores que hoy en día. Volvamos al piso, señor director. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos en cuenta todo esto, también es razonable pensar que el nivel de tipo de cambio real de hoy en día debe ser más alto que el del 2002. Ahora, fíjense que en la actualidad, como están contenidos artificialmente los tipos de cambio de mercado, fíjense que están por debajo o empatados, en el mejor de los casos, con lo peor de aquel momento. Es más, está por debajo de lo peor de aquel momento. Y está empatado con el 2003. Entonces,
¿Qué quiero decir? Si a esto lo unimos que, miren esto, el tipo de cambio tiene que subir y sube, pero no sube siempre constantemente, sino que el tipo de cambio sube siempre de a saltos. O sea, el dólar salta, una vez que saltó, los que piensan que han ganado con ese salto salen, se pasan a pesos, por lo tanto, el dólar luego de saltar siempre se estabiliza. Posteriormente baja, ahí es cuando la inflación le empieza a recuperar terreno frente a el tipo de cambio hasta que el dólar vuelva a pegar un nuevo salto. ¿No me creen? Miren cómo lo ilustran los datos de la realidad. El dólar salta, se estabiliza, baja. Cuando baja, la inflación recupera terreno hasta el nuevo salto. Pega el nuevo salto, se estabiliza, baja. La inflación recupera terreno frente al dólar, hasta que el dólar pega el nuevo salto. Cuando pega el nuevo salto se vuelve a estabilizar, baja. La inflación vuelve a recuperar terreno perdido y se aprecia el tipo de cambio hasta que hay un nuevo salto, se estabiliza, baja. La inflación empieza a recuperar terreno frente al dólar. Fíjense, señores, que cuando tenemos la percepción que la inflación está recuperando terreno y el dólar está, como dice el periodismo, atrasado frente a la inflación, en realidad estamos incurriendo en la miopía de mirar la película durante 3 o 4 meses nada más. 3 o 4 meses nada más. 3 o 4 meses, 3 o 4 meses. ¿Se entiende? Estamos haciendo foco en periodos muy acotados de tiempo. A ver, la inflación está perdiendo, el dólar está perdiendo contra la inflación que en los últimos 4 o 5 meses. Pero cuando miramos una película más larga, el dólar no está perdiendo contra la inflación. El dólar en realidad le está ganando, y le está ganando por escándalo a la inflación. Porque hay que entender, y paso al siguiente chart, que es el último del programa de hoy, que ¿qué sucede? El dólar nunca se puede mover igual que la inflación. ¿Por qué? Porque el dólar, el tipo de cambio es un solo precio. Es el poder adquisitivo del peso frente al dólar, o del dólar en términos de pesos. Y es un solo precio. Todos los precios se mueven de a saltos, saltan, se estabilizan y después bajan. A ver, lo van a entender, es un solo precio y se mueve igual que el precio del tomate, señor televidente. Por ejemplo, el kilo de tomate está a 150. ¿Cómo se mueve el kilo de tomate, que es un solo precio? El tomate salta de 150 a 250. Listo. La gente lo ve, tuc, tuc, se estabiliza en ese precio. Cuando la gente toma nota de ese valor, dice, pará, yo salgo del tomate, está muy caro, no compro tanto tomate. El tomate baja de 250 a 230, o 220, 215 o 200, lo que esté, pero queda más alto que el 150 original. Como pueden ver, el kilo de tomate y cualquier otro precio considerado en forma individual se mueve igual que el tipo de cambio, porque es el poder adquisitivo de un solo bien, dólar, un solo bien, tomate, en términos de pesos. Ahora bien, la inflación es una canasta de miles, de cientos de miles de bienes y servicios, cuyos precios son relevados en miles de comercios. Ahora bien,
los economistas, los electricistas, los pintores, los abogados, no podemos ponernos de acuerdo, el changarín, no nos podemos poner todos de acuerdo y subir todos el mismo precio, nuestros precios, el precio de mi consultoría, el del abogado, el del pintor, el del electricista, el del plomero, el del changarín, el chino de al lado de mi casa, que Coto, que Walmart, que el chino es a 10 cuadras de mi casa. Todos no nos podemos poner de acuerdo y todos subir, todos, absolutamente todos los precios al mismo tiempo y en la misma proporción, sino que cada uno de nosotros vamos subiendo los precios de manera o al ritmo que nos parece y en cuanto nos vamos dando cuenta que tenemos que ir subiendo los precios. Y esto siempre está condenado a ser descoordinado y por ende de a poco, en forma pausada pero sistemática a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos el gráfico. En negro cómo sube el tipo de cambio nominal y en rojo la inflación. El tipo de cambio nominal en negro salta, se estabiliza, después baja un poquito. Y la inflación va subiendo de a poco y recuperando terreno. El dólar le va ganando en la película, pero si nos centramos en el pedacito chiquito, parece que recupera. ¿Hasta qué? Hasta el segundo round. El dólar vuelve a saltar, se recupera. Volvamos al piso, señor director. El dólar vuelve a saltar, se estabiliza, baja un poco y los precios empiezan a recuperar. Hasta el tercer round. El dólar vuelve a saltar, se estabiliza, baja un poco y los precios hacen el catch-up. Tratan de alcanzarlo y se empiezan a recuperar. Hasta un nuevo evento de salto de tipo de cambio. El tipo de cambio salta, se estabiliza, baja un poco y de vuelta los precios, la inflación empiezan a recuperar terreno. Cuando empezamos e unimos estos 4 episodios chiquititos que suceden, no importa cada cuánto, 4, 6, 8 meses, ¿qué sucede? Que en la trayectoria de largo plazo, cuando juntamos y vemos las dos cosas juntas, en negro, tipo de cambio nominal, y en rojo, inflación, lo que realmente sucede es lo que tenemos en el chart de la derecha, que es el tipo de cambio real, que vemos como en la tendencia el dólar en realidad es cada vez más caro, aunque cuando tomamos pedacitos cortitos, como pueden ser estos últimos 3 meses, pareciera que la inflación recupera terreno. Ustedes fíjense que este gráfico de su izquierda en la pantalla, que se transforma cuando unimos todos los puntos en ese gráfico de la derecha de la pantalla, no es otra cosa que, a ver si puedo volver para atrás, acá volví, que es lo que vemos que sucede en la realidad con el dólar blue y el dólar contado con liqui, que hoy están circunstancialmente muy bajos, que van a volver a saltar. ¿Por qué? Porque están artificialmente mantenidos tan bajos con el último conejo, tal vez que le queda al gobierno para mantenerlo artificialmente bajo, que fue el acuerdo con el FMI. Cuando salte la próxima vez, la brecha se va a volver a ensanchar y creemos que ahora sí no quedan más conejos, salvo que me sorprendan. Me pueden sorprender, pero creo que las probabilidades son más bajas. Y ahí volvamos al piso. ¿Qué va a pasar? Cuando vuelva a saltar el tipo de cambio paralelo, creo que esta línea azul, que le voy a mostrar, que es el tipo de cambio oficial, real, va a tener que haber una corrección de salto y va a tener que cambiar la
política cambiaria oficial. Pero ahora bien, señores televidentes, todo esto lo vamos a ver en detalle y lo vamos a analizar la próxima semana, en el otro programa de Economía al Cuadrado, la casa del Martín Fierro en Canal 22. Muchas gracias.